versículo 50. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leerlo aquí en el nombre del Señor. San Marcos 10, versículo 50. Dice así: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una vez más. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quiero predicar en esta tarde un mensaje titulado: es tu oportunidad, no la dejes pasar. Es tu oportunidad, no la dejes pasar. Si usted o en su Biblia la tiene ahí en su casa, puede leer la historia de este personaje que estamos mencionando hoy. Amén. Y sabe algo, que usted está conectado aquí. Cuando el Señor Jesucristo nos da una orden, hay que obedecerle. Amén. Porque hasta el diablo obedece cuando el Señor Jesucristo habla. Amén. Ya sabemos que el diablo tiene Dios, y ese Dios es Jesucristo el Señor. Amén. Él sabe que tiene un Dios. Él se tiene que sujetar a la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. David entró a la casa de Isaí su padre, siendo un pastor de ovejas. Pero cuando David salió de la casa de Isaí su padre, hermanos, ya David no salió siendo, amén, un pastor de ovejas. David salió siendo rey de ahí, de ese lugar. Con esto quiero decirle que si entraste hoy a esta transmisión, si hoy estás aquí conectado con nosotros, sintiéndote mal por alguna situación, por alguna circunstancia emocional o física, el rey, hermano, está aquí, y el rey te mandó a llamar, y si obedeces a su palabra, saldrás de aquí siendo escogido por Dios para ser salvo. Aleluya, gloria al Señor. El personaje de esta historia de San Marcos capítulo 10 versículo 50 es un hombre llamado Bartimeo. Amén. Aunque lo conocemos la historia de Bartimeo, es uno de los protagonistas de esta historia. Amén. La Biblia me relata que Bartimeo estaba en Jericó y era ciego, y fuera de eso, aparte de que era ciego, era mendigo. De seguramente su padre había agotado todos los recursos para su ceguera, pero la Biblia me registra que todo parecía en vano, porque Bartimeo seguía siendo ciego. Su padre, llamado Timeo, era un hombre en ese tiempo adinerado de la época, y tal vez este hombre, por ver la condición de su hijo, había agotado todos los recursos, inclusive parte de su fortuna, para tratamientos, para que su hijo pudiese recuperar la vista. Y al ver que esto no funcionaba, el padre de Bartimeo sencillamente se dio por vencido. Amén. Porque Bartimeo, tal vez en su dificultad física, hermano, no podía tener un empleo digno. Tal vez en ese tiempo no habían las cosas que hay ahorita. Tal vez no había la forma de usted poder leer cuando la persona está ciego. No había los métodos de braille que ahora se utilizan para que el ciego pueda tocar y saber leer. En ese tiempo el mendigo era echado afuera y era catalogado como una persona relegada de la sociedad. Inclusive tenía un distintivo, amén, que lo trataba de ciego. Él tenía una capa, y la capa tenía un color. Amén. O sea que la situación de Bartimeo no era la mejor. Había pasado tal vez hojas de vida a pedir empleo, pero nadie le daba por la oportunidad que él tenía de ser ciego. Aleluya. Tanto así que la historia nos cuenta que Bartimeo, hermanos, aparte de que era ciego, terminó mendigo. Amén. Pidiendo limosnas en la calle, estirando el brazo para que alguien le socorriera. Aleluya. Es una situación difícil, hermanos, que no queremos que nadie pase. Amén. Aparte de que era ciego, era mendigo, hermanos. Aleluya. Tenía dos situaciones totalmente difíciles. Y sabe algo, y es ahí donde el Señor Jesucristo le gusta operar. Y es ahí que cuando se acaban los recursos,
cuando las puertas se cierran, cuando no hay esperanza, cuando todos dicen que no se puede, entonces, cuando se cierran las puertas, cuando las esperanzas se acaban y todo se termina, entonces aparece Jesucristo. Entonces aparece Jesucristo. ¿Sabe para qué aparece el Señor? Para darte solución, para darte esperanza, para ayudarte en su aflicción. El Señor hoy puede decirte hoy: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos te anegarán, los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oiga, hermano, este Bartimeo no era sordo, era ciego. Es decir, que él escuchó hablar de la fama que tenía un hombre que se llamaba Jesús. Sabía Bartimeo que este Jesús hacía milagros. Bartimeo había escuchado que había dado la vista a muchos ciegos. Bartimeo había escuchado inclusive que este Jesús había parado paralíticos. Oh, hermano, y cuando a un hombre de esos que genera tanta expectativa, uno desea conocerlo. Pero cuando Bartimeo supo que Jesús venía cerca a donde él estaba, la Biblia me registra a mí que Bartimeo empezó a gritar. La Biblia no dice que empezó a hablar fuerte. La Biblia dice literalmente que Bartimeo empezó a gritar. Notemos algo en esta hora, mis amados hermanos, que la Biblia dice que Jesús venía con sus discípulos. Y también la Biblia me registra que había una gran multitud. Y la palabra multitud significa miles de personas. Es decir, que normalmente, amén, entre la multitud se desconoce quién habla o quién grita, porque todo el mundo habla. Va Jesús con sus discípulos, pero hay una multitud, y una multitud hace algarabía. Amén. Y lo que llama a mí la atención es cómo sería el grito de Bartimeo. Que solamente el grito de Bartimeo hizo detener a Jesús. Hermano, esto es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque Jesús escucha la voz del necesitado. Jesús no es ajeno a su dolor. Jesús no es ajeno a su aflicción. Porque cuando hay alguien necesitado, no importa las circunstancias, el que está necesitado busca, el que está necesitado habla, el que está necesitado toca. Y este Bartimeo no podía ver, estaba relegado, no podía estar cerca. Pero hay algo que sí no podía impedirlo, y es que él podía gritar. Amén. Podía gritar, hermanos. La Biblia me registra de un hombre llamado Josué. Este hombre Josué le estaba cogiendo el día para acabar con sus enemigos, y se aproximaba la noche. Y este hombre Josué, hermanos, también exclamó e hizo detener, amén, el sol por un día. La Biblia registra esto, hermanos, que este hombre hizo detener el sol por un día. Y sabe algo, hermanos, que creo que Bartimeo fue más importante su grito que el de Josué. Porque Bartimeo no hizo detener el sol. Bartimeo hizo detener al creador del sol. Y eso es importante. Y sabe algo, hermanos, que hoy Jesús está aquí. Y si tú tienes una necesidad, solamente clama a Él y dile: Jesús, ten misericordia de mí. Y sabe algo, el Señor Jesús no se hace esperar ante la voz de un necesitado, y más si la voz del necesitado es de un hijo suyo.
Aleluya. Usted puede entonces hoy clamar a Dios y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, amén. Y no se canse hasta que el Señor vuelva la mirada, hasta que el Señor nos socorra su petición. Porque Zaqueo no podía ver si Jesús le estaba escuchando. Él seguía clamando, seguía clamando. Y es que, hermano, cuando hay necesidad, a usted no le importa. Cuando hay necesidad, a usted no le importa quién esté cerca. Cuando hay necesidad, hermano, usted sencillamente pide ayuda. Bartimeo tenía una necesidad. Era ciego y era mendigo, pero sabía que ahí venía la solución. Sabía que ahí venía el que le podía cambiar su historia. La Biblia registra que Bartimeo no siguió siendo ciego. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo se cruza en la vida de alguien, Él cambia la historia. Por eso no trate de cambiar por tus propios medios, porque no vas a ser capaz. Solamente pide ayuda al Señor y dígale: Señor, cambia mi historia. Si tú le diste la vida a Bartimeo y lo sacaste de esa condición tan difícil, mira la mía. Oh, hermano, estoy seguro que Jesús cambiará tu historia. Este Bartimeo tenía una capa, una sencilla capa. Era una capa de ciego que lo distinguía de los demás dentro del pueblo. Tal vez usted dirá: oh, ¿qué puede significar una capa? Pero ¿sabe algo? Para Bartimeo esta capa significaba mucho, porque con esa capa Bartimeo podría abrigarse en las noches. Con ese saco, con esa cosa que tenía Bartimeo, esa capa, tal vez si hacía mucho sol se la quitaba de su espalda y se la colocaba para protegerse del sol. Si el lugar donde estaba durmiendo Bartimeo, porque era mendigo y vivía en la calle, tal vez colocaba su capa en el piso y ahí se recostaba cuando era frío. Si empezaba a llover, esa capa para Bartimeo era una carpa de protección. Era la vida de Bartimeo esa capa. Tal vez usted no puede dar mucho peso por esa capa, no pagaría absolutamente nada por esa capa, pero para Bartimeo significaba mucho. Inclusive era su distinción. Alguien veía la capa roja y llevaba monedas para ayudarle. Así que si Bartimeo se alejaba de esa capa, perdía su dinero, no se tenía beneficios. Si llovía se mojaba, si hacía frío le penetraba sus huesos. Pero algo que llama la atención mía en esta hora es que cuando Jesús escuchó la voz de Bartimeo y se detiene, Jesús hace algo, lo manda a llamar. Llámeme a ese que me está llamando. Hermano, el grito de Bartimeo fue tal que la voz de Bartimeo pasó por encima de la multitud y fue escuchada por Jesús, como aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor, también en medio de la multitud. Pero es que hay toques que uno le hace al Señor que son diferentes. Usted puede aplaudirle a Dios con el grupo, pero hay un aplauso que es diferente, y es el aplauso de un necesitado. Es alguien que quiere rendir su vida a Dios, y Dios, que sí conoce los corazones, dice: ese que me está gritando allá, Jesús, Hijo de David, ese grito es diferente, ese toque es diferente. Cuando Jesús manda a llamar a Bartimeo, Bartimeo inmediatamente arrojó lo más valioso que tenía en ese momento. Mire lo que arrojó. Él entonces, arrojando su capa, hermanos, él no pensó, él no titubeó, no pidió consejo, no pensó tal vez con qué me arropo, con qué me abrigo,
¿Con qué me protejo? Él solamente arrojó, se despojó de su capa, de lo más valioso que era para él. Y es que lo estaba llamando, hermano, era el Dios Todopoderoso. Y por eso, como titulé este mensaje, aleluya, es tu oportunidad, no la dejes escapar. Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad y yo voy a ir donde el Señor, porque Él me mandó a llamar, hermanos. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Y yo quiero decirte a ti que estás hoy aquí sintonizado, el Señor te está llamando hoy. No pierdas la oportunidad de arrojar lo más valioso, entre comillas, que tú tienes. Amén, amén. ¿Qué puede ser hoy esa capa que impida que tú recibas el llamado de Dios? ¿Qué puede significar esa capa que te haga dudar y recibir tu milagro? Yo pienso que es hora que te sueltes de esa capa. Es hora que renuncies a esa capa y recibas tu milagro. No sé qué pueda significar hoy la capa para ti. Tal vez una capa de envidia, una capa de conformismo espiritual, una capa de amargura, una capa de odio, una capa de enfermedad. No sé qué es lo que te está separando de tu vida y el milagro. Pero si el Señor hoy te está llamando a través de esta predicación a ti, amigo, para que le entregues tu vida al Señor, yo pienso que es tu oportunidad, como la tuvo Bartimeo. Es tu oportunidad, no la dejes pasar. Tal vez muchos, cuando empieces a buscar del Señor, querrán ahogar tu voz. Tal vez cuando quieras empezar a volver a servir a Dios, mucha gente te va a mirar como rayado, amén, y van a querer reprenderte para que te calles, para que no busques, para que no limpies, para que no sirvas. Pero por el contrario, hermanos, grita más fuerte. Amén, amén. Grita más fuerte: Aleluya. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que si los demás quieren tapar tu voz, la voz del necesitado va a pasar por encima de los demás. Pero hoy tienes que tomar una decisión, renunciar a tu capa. Entonces, cuando tú decides abandonar la capa, va a suceder lo que Jesús le dijo a Bartimeo. Cuando tú decidas desprenderte y de arrojar eso que para ti significa mucho, el Señor te va a decir lo mismo que le dijo a Bartimeo. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Escúchame, amigo. ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Qué quieres que Dios resuelva? ¿Qué quieres recibir de parte de Dios? Yo sé que ya estás imaginando, pero ¿sabes algo? El Señor te está diciendo: yo te voy a dar eso y mucho más, pero suelta la capa. Suelta esa amistad con esos amigos que te llevan a conducirte a perder dinero, a perder tu familia. Suelta ese vicio. Suéltalo. Porque el Señor, estoy diciéndote hoy: ¿qué quieres que te haga, hijo? ¿Qué quieres que te haga, hija? Yo lo voy a hacer. Pero suelta la capa. Jesús está en este lugar. Jesús está en tu casa. Está ahí cerca tuyo. No lo puedes ver, pero si empiezas a alabarle, lo empiezas a sentir.
Y sabe algo, este Jesús hoy se detuvo aquí en esta transmisión, porque allá detrás hay la voz de un necesitado que está diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Y sabe algo, Jesús se ha detenido. Jesús se ha detenido en tu casa, amigo, amiga, hermana, hermano. Jesús se ha detenido en tu casa porque escuchó la voz de un necesitado. Aléjate de esas cosas. No importa el qué dirán. Solo despréndete de tu capa, porque el Rey está aquí y te mandó a llamar. El Rey está aquí y te mandó a llamar, y te va a hacer una pregunta en esta hora para terminar. Fulanito, fulanita, ¿qué quieres que te haga? Él te está llamando con nombre propio, con amor, y te está diciendo: hey, tú, si esta palabra es para ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres recuperar lo que has perdido? Yo te lo voy a devolver, pero arroja la capa y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Quiero orar. No te puedo ver, y gracias a Dios porque no te puedo ver ahorita, porque eso es entre tú y Dios, tú y Dios. Saca un momento ahí de tu casa, aléjate de ahí de alguien. Si tienes que ir a tu cuarto, ve a tu cuarto y vas a orar a Dios. Si estás en tu sala, estás solo, arrodíllate ahí, arrodíllate. Sí, así, arrodíllate y dile: Señor, aquí estoy yo. Quiero seguirte, quiero ser salvo, quiero ser bautizado, bautizada, pero tengo un impedimento. Este es este impedimento, esta capa, mira. Esta capa se llama, esta capa tiene un nombre. Arrójala. Mientras escuchamos esa alabanza, habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. ¿Qué quieres que te haga, hijo? ¿Qué quieres que te haga, hijo, hija? Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Yo siento que alguien está soltando un peso grande y está recibiendo el milagro. Entrégale tu vida al Señor. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, tú sabes con quién estás tratando detrás de este dispositivo. Ayúdame. Sé que no es fácil, pero tú prometiste ayudarme todos los días y vas a estar conmigo. Empieza a arrojar, empieza a soltar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz en esta tarde, levanta tu voz. Levanta tu voz, habla con Él. Levanta tu voz. Recuerda que Él todavía te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? Dígale al Señor.
¿Qué quieres que Él haga en tu vida? En el nombre de Jesús. Suba la voz en el nombre de Jesús. Suba la voz y hable con Él. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.